Hace mucho tiempo, la más alta jerarquía de este mundo hablaba sobre los rastros dejados por el rey demonio y el gran bosque que está cubierto por la energía demoníaca. Y por eso, ninguno de ellos lograba usarlo, porque siempre que entraban allí, nadie regresaba con vida. Entonces tuvieron la idea de arrojar a aquellos que querían matar dentro de ese bosque, ya que siempre que las personas causaran problemas, ese sería el mejor lugar para deshacerse de ellas. Después, frente a este bosque, una madre lloraba, pidiendo que le devolvieran a su hijo, pero el guardia no permitió, porque la semilla de la oscuridad estaba brotando en ese niño. Los sacerdotes vinieron a rezar y luego arrojaron al niño a la raíz, un lugar de exilio donde nadie lograba sobrevivir, ni siquiera los más grandes genios, caballeros o magos increíbles. Un lugar donde los criminales eran arrojados usando magia divina, y si alguien lograba salir con vida, sus pecados serían perdonados. Pero un día, un bebé nació con la semilla de la oscuridad. Tan solo su existencia ya era un pecado. Fue abandonado en medio del bosque, solo. Días después, el hambre y el frío golpearon a ese niño. Solo que dentro de su cuerpo, algo como una semilla creció en su corazón y una energía surgió llenando el cuerpo del niño. Así pasaron 10 días y el niño aún estaba vivo, hasta que apareció una pantera demoníaca y se lo llevó. A partir de aquí, el destino trágico cambió y 10 años después, aquel mismo niño creció y ahora estaba cazando un conejo. Pero la caza no era fácil, entonces él saltó encima y finalmente logró atrapar al animal, diciendo a Elaga que había conseguido su presa. Y esta tal Elaga es la pantera que lo recogió aquel día, 10 años atrás. Ella vino golpeando al animal con la pata, preguntando si Helmut ya se había acostumbrado a cazar, aunque por ahora solo pudiera cazar conejos. Entonces, ella le ordenó mirar eso con atención, porque esa cosa se conoce como núcleo, y es algo que todas las bestias demoníacas poseen. Si lo comes, te harás más fuerte además de aumentar tu tiempo de vida. Helmut, nada tonto, dijo que la presa era suya, así que él debía comerlo. Pero espera, porque no podía, ya que eso solo funciona para bestias demoníacas, y si él lo comiera, se transformaría en una y tendría que quedarse atrapado en ese bosque para siempre. Pero él respondió que, aunque no lo comiera, de todas formas estaría atrapado allí, y como todavía era débil, no podía salir del territorio de Elaga, pues de lo contrario las otras bestias lo cazarían. Elaga le dijo que él podía salir de allí porque alguien le había dicho que era posible. Ese alguien era un humano que ella había conocido hace mucho tiempo, y como habían pasado tantos años, seguramente ya habría muerto en algún lugar del bosque. El astuto Helmut preguntó si no habría sobrevivido. Ella dijo que era fuerte en el pasado, pero los humanos envejecen y se debilitan, más aún en este bosque por la energía demoníaca, y que él solo no sentía eso porque tenía la semilla de la oscuridad. Él siguió insistiendo, preguntando si había encontrado más personas allí, y ella solo lo golpeaba con la cola, porque lo había criado hasta ahora y él ya quería desaparecer. Después de tanta insistencia, reveló que el lugar donde aquel hombre vivía estaba en el este del bosque. Así, Helmut salió corriendo feliz, pensando en encontrar a otro humano en ese lugar. Allí adelante, había un sitio extraño cercado con madera. Entonces, ¿qué hacer? Saltó la cerca y encontró una casita en medio, algo que solo un humano podría haber construido. Solo que en ese momento, Helmut fue lanzado al suelo, con un hombre preguntándole quién era él. Helmut comenzó a explicar que Elaga había dicho que en el este vivía un humano, y que él había venido aquí queriendo salir del bosque. Entonces, el hombre preguntó por qué quería salir de allí, y dijo que el mundo de los humanos no era un lugar bonito ni tranquilo como él imaginaba, ya que los humanos son débiles y no tienen garras ni dientes afilados. Sin embargo, son más crueles y astutos, y quieren dominarlo todo. Helmut contó que no había nacido en el bosque, sino que fue enviado allí cuando era bebé por causa de la semilla de la oscuridad. El hombre se sorprendió, porque aquellos que nacen con la semilla son ejecutados de inmediato, así que podría ser de algún linaje importante. Y por eso, dijo que el motivo de haber sido abandonado en el bosque era por esa semilla dentro de él, y que mientras la tuviera, sería perseguido, incluso si saliera del bosque, y probablemente moriría luchando contra otros humanos. Pero Helmut respondió que de todos modos quería ir. Entonces, el viejo lo tomó, diciendo que antes de ir al mundo de los humanos debía convertirse en uno. Le explicó que para salir de allí tendría que atravesar la barrera del bosque, pero por ahora debía olvidarse de eso, porque necesitaba hacerse fuerte, de lo contrario solo pasaría para morir allá afuera, y por eso también le enseñaría. En la casa, Helmut se quejaba de la suciedad, mientras el viejo decía que esa sería su cama, pero nada de pereza, porque aún tenían mucho que hacer, como vestirse con ropa por primera vez en la vida. Y ahora iban al bosque, porque él iba a aprender que podía o no comer allí dentro. Entonces, habló primero de esa raíz orgánica que, aunque tenía energía demoníaca, se podía purificar con agua y comer. Helmut quedó impresionado, porque no sabía que había plantas comestibles. Después de todo eso, tuvo que ir a buscar agua, justo cuando apareció Elaga, golpeándolo en la oreja, porque estaba escuchando a aquel humano aunque nunca escuchaba a ella. Pero Helmut le dijo que ese hombre lo haría fuerte para poder salir del bosque, ya que nada interesante ocurriría si se quedaba allí. Así, se marchó,
mientras el Haga pensaba que él tendría una buena vida. Pero esa buena vida no llegó, porque Helmut estaba sentado en el suelo, con las manos al frente, ya que desde hoy comenzaba su entrenamiento. El viejo pensaba que ese muchacho era diferente, porque había nacido con muchas cosas además de la semilla de la oscuridad, y por eso valía la pena enseñarle. Más tarde, después de un tiempo, finalmente se desmayó en el suelo diciendo que tenía hambre. Entonces, el viejo preparó un guiso de verduras, y Helmut quedó fascinado, porque estaba delicioso. Un momento después, el viejo explicó que como él no era una bestia demoníaca, no tenía garras ni dientes afilados, además de que el cuerpo humano tiene límites, y por eso iba a enseñarle a usar una espada a partir de mañana. Pero antes de eso, le mostraría lo que es una espada. Tomó una y la balanceó hacia un lado. En ese mismo momento, bajó de arriba hacia abajo y el corte partió una roca en dos, porque así es como los humanos sobreviven. Eso se llama vis. Así como las bestias poseen energía demoníaca, los humanos tienen una fuente invisible que pueden usar. Aunque la semilla de Helmut tenga propiedades distintas, sigue siendo un poder similar. Helmut se emocionó queriendo aprender, pero solo recibió un coscorrón, porque su cuerpo aún no estaba preparado. Por eso, lo más importante era que entendiera la espada, incluso si resultaba difícil y angustiante. Debía seguir adelante y no rendirse, porque la espada compensaría su esfuerzo. Días después, Helmut hacía berrinche porque el viejo reclamaba su postura, pero de todos modos, cuanto más lo observaba, más notaba que era un chico extraño, con un crecimiento surreal. Aunque la semilla de la oscuridad influenciara a los humanos y los hiciera actuar violentamente, al contrario de todo eso, este niño era astuto y no se rendía fácilmente. Entonces, el viejo le dio unos golpes con la espada en la mano, preguntándole si había entendido la diferencia. Como no entendió nada, le dijo que se quedaría sin cenar. En ese momento, Helmut comenzó a comprender que la cantidad de daño era distinta, además de que la velocidad y los lugares que alcanzaba eran diferentes, incluso siendo un mismo movimiento. El viejo dijo que imitar la apariencia externa no era suficiente. Debía entender todo su cuerpo conectado con la mente de la espada, teniendo todo bajo control, y por eso debía dedicar su corazón y alma a cada movimiento. Entonces Helmut se animó y comenzó a balancear su espada, hasta que fue a la orilla del río pensando en descansar, aunque fuera aburrido. En ese momento llegó el Haga por detrás, diciendo que él había crecido bastante en ese corto periodo de tiempo. Entonces Helmut preguntó qué deuda tenía el viejo con ella. En realidad, aquel humano quería vivir allí y ella le dio un permiso especial para eso. Él incluso bromeaba diciendo que a ella no le gustaba vivir con nadie y lo había dejado quedarse sin luchar. Pero ella era la dueña del bosque y no importaba quién la molestara, lucharía contra cualquiera. Aunque, pensándolo bien, tal vez no contra todos, ya que debía tener cuidado para no ser atacada por aquella serpiente mientras luchaba. Esa serpiente era Nao, la que habitaba la región sur del bosque. Ella quería a aquel humano que vivía allí, y si el Haga se agotaba luchando, la serpiente podría venir y acabar con ambos, ya que no estaba segura de cuán fuerte era el viejo. Las bestias demoníacas exponen su energía, en cambio, los humanos la esconden naturalmente. Y la propia Nao no gustaba de ese humano, ya que había destruido aquella región horrible que ella había construido. Entonces Helmut dudó sobre qué región horrible era esa. El Haga lo tomó y corrió por la selva, llegando a una granja de humanos, un lugar donde los humanos trabajaban bajo el látigo de otros humanos. Ese otro grupo eran las hembras, las mujeres humanas, algo que él nunca había visto antes. Ellas entraban en una cabaña para ser servidas en la cena de la gran serpiente, porque adoraba comer mujeres humanas por su carne suave, mientras que los hombres trabajaban el resto de su vida. Por eso ese lugar era una granja de humanos. Y aquel calvo que parecía estar causando problemas, en realidad todos allí eran calvos, debía ser algún tipo de requisito. Pero ese era el único que usaba una capa, y era más o menos el líder del lugar, porque era bueno encontrando a otros humanos arrojados al bosque. Si Helmut hubiera tenido mala suerte, podría haber sido uno de ellos. En el momento en que ambos se iban, apareció una voz diciendo, «Ora, ora». ¿Quién apareció? Y esa no era otra que la serpiente Nao, la dueña de la granja de humanos. Solo con sentir la presión de esas dos, Helmut ya estaba agazapado allí abajo, mientras Nao decía que le gustaba comer humanos en su juventud. Pero el Haga solo dice no gracias, porque ella tampoco come hombres, en realidad come a aquellas con carne suave. Sintiendo el olor en el aire, ya le pregunta a Helmut qué relación tiene con Darien, que para quien no lo sabía, ese era el nombre del viejo, Darien. El Haga simplemente da un zarpazo a la serpiente, porque estaba acercando esa cara sucia demasiado, mientras ella decía que había sentido el olor de ese desgraciado, porque solo habían pasado unos años desde que él vino y destruyó su granja, y el Haga advertía que el chico había robado la ropa del viejo, y si Nao osaba tocar un solo cabello de él, sería destrozada en pedazos. Como respuesta, Nao solo mandó que saliera de su territorio. No mucho tiempo después, Helmut se desmayó y el Haga lo recogió y lo trajo de vuelta, diciéndole que tuviera cuidado de ahora en adelante. Por eso debía permanecer
permanecer cerca de aquel viejo, porque no se sabía lo que esa serpiente podría hacer. Pero entonces Helmut simplemente se detuvo y preguntó si podía volverse tan fuerte como ella y el anciano. El Aga respondió que ese era un nivel al que la mayoría de los humanos nunca llegaban, incluso esforzándose toda la vida, y por eso no sería fácil. Si quería salir de ese bosque, debía dar lo mejor de sí para hacerse más fuerte. Así, cuando el viejo se acercaba, el Aga se despidió y se marchó, mientras el hombre lo llamaba para regresar a la cabaña. Hasta que, de noche, Helmut estaba muriendo de dolor. Parecía que su estómago tenía un agujero, porque más temprano el viejo le había ordenado comer eso antes de ir a dormir, y no era otra cosa que hierba venenosa. Tenía que comerla sin quejas, porque eso ayudaría a suprimir el poder de la semilla. Entonces siguió quejándose de dolor, pensando que iba a morir allí mismo, mientras el viejo estaba en la cima de una de las montañas, reflexionando sobre 5 o 4 años. Al día siguiente, Helmut estaba balanceando su espada sin parar, hasta que se volvió hacia Darien y le dijo que había sentido su cuerpo más ligero en los últimos días. Por eso quería saber si era a causa de la hierba venenosa, pero tal vez fuera efecto del suelo demoníaco. Como ya no le dolía en las últimas semanas, parecía que había llegado la hora. El anciano tomó un trozo de madera y comenzó a hablar sobre el bis, el poder que no podía verse. No le había enseñado sobre eso porque su cuerpo aún no estaba ni al nivel básico, pero ahora estaba listo para aceptar el bis. A partir de ese momento, aprendería el método de entrenamiento del bis. El viejo levantó el pedazo de madera, exhalando energía, y le dijo que la sintiera en la atmósfera hasta que pudiera controlarla e incorporarla a su espada. Así era como debía hacerlo a partir de ahora. Así, Helmut tomó su espada mientras el viejo le decía que respirara profundamente mientras luchaba, porque debía absorber la energía de la naturaleza. Debía pensar de manera simple y moverse con compostura. Y si perdía el bis, su cuerpo sería lo primero en quebrarse. De esta manera comenzó la lucha entre los dos, mientras Helmut refunfuñaba por lo rápido que venía el anciano. Entonces se detuvo en el respira y avanzó, mientras el viejo defendía todos los movimientos y le ordenaba utilizar los sentidos y absorber más energía. Así continuarían entrenando de aquí en adelante. Por eso, aunque tomara tiempo, Helmut debía mostrar su determinación. En cada cruce de espadas, el viejo le mandaba no perder el ritmo y mantener el control. Hasta que, 4 años después, Helmut logró cortar un árbol con solo una espada de madera, mientras el anciano decía que después de 4 años lo estaba haciendo muy bien. Entonces le ordenó mostrar el bis. Pero Helmut respondió que no quería, porque la última vez que lo mostró, Darien se negó a luchar diciendo que allí no había nada. Aún así, terminó reuniendo su bis a través de la espada, mientras el viejo pensaba que tenía un crecimiento increíble, porque además de la semilla de la oscuridad, era muy talentoso. Por eso, estaba seguro de que ese chico pondría el mundo de cabeza, fuera para bien o para mal. Entonces parecía que la hora finalmente había llegado, el momento de salir de ese bosque. Pero Helmut dijo que todavía no era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, si la semilla creciera más de lo debido, no sería capaz de atravesar la barrera divina, así que debía ser ahora. El anciano explicó que el mundo humano estaba más allá del sur del bosque de raíces, y para llegar allí debía pasar por la barrera divina. En teoría, él podía atravesarla y llegar al mundo humano incluso con la semilla de la oscuridad, porque un humano capaz de debilitar la barrera debería poder pasar. Pero el viejo no sabía exactamente dónde, porque nunca había intentado encontrarla. Sin embargo, alguien sí lo había hecho, el jefe de la aldea Erugo, aquel mismo calvo con capa de la granja de humanos. Y finalmente Helmut experimentaría innumerables cosas en el mundo humano, pero la tragedia siempre llega en silencio, y cuando ese día llegara, sentiría desesperación, pudiendo incluso alcanzar las profundidades de la oscuridad, pero bajo ninguna circunstancia debía perderse, eso era todo lo que le pedía. Si no tenía más que decir, el viejo iría a echar una siesta, pero debía regresar por la mañana porque tenía algo para Helmut. Así, de noche, se encontró con el Aga, pensativo porque finalmente iba a salir de ese lugar. Pero era un sentimiento complicado. El Aga simplemente dijo que eso era una prueba de que lentamente se estaba convirtiendo en un humano. Entonces, a la mañana siguiente, llegó a la cabaña. Pero cuando abrió la puerta, el viejo estaba sentado sin hacer nada, con una espada y una bolsa frente a él. Al verlo, Helmut sintió claramente que era la hora de marcharse. Por eso recordaría a Darien para siempre, su maestro. Saliendo afuera, el Aga le dijo que su tiempo de vida había llegado a su fin, y que no pusiera esa cara, porque Darien había vivido y muerto como quiso. Además, era momento de que ella le diera algo, porque lo había tenido consigo cuando fue dejado allí, y tal vez lo necesitara, un medallón hecho de oro puro. Dentro estaba grabado, que haya luz en tu camino, Margret Irene, y probablemente perteneciera a su familia en el mundo humano. Y como iba hacia la granja, el Aga explicó que la maldita serpiente estaba hibernando. Si no había una gran conmoción, no despertaría. Pero si el Aga entraba en su territorio, lo sentiría. Por eso debía ir solo, ya que era su única oportunidad. Así, Helmut partió diciéndole a el Aga que se cuidara y no muriera. En la granja humana, cuando el jefe apagaba la luz para dormir, Helmut apareció con la espada en su cuello,
ordenándole que no se moviera. Entonces explicó que la magia de la oscuridad era un poder maligno capaz de volver fuerte incluso a un mago débil. Entre varios magos, había quienes cruzaban los límites prohibidos para conseguir poder, y Erugo era uno de esos. Siempre envidiaba a los demás y soñaba con volverse el más fuerte. Así eligió convertirse en un mago oscuro, y mediante actividades ilegales con humanos obtenía los materiales necesarios. El sufrimiento y el miedo de los demás hacían a Erugo cada vez más poderoso. Pero debido a la persecución de cierto mago, sus atrocidades fueron expuestas y sentenciado a muerte o exilio. Para evitar la muerte, eligió el bosque de raíces, donde eventualmente encontró a la serpiente de 2 cabezas. Allí obtuvo permiso para permanecer en su territorio a cambio de sumisión y sacrificios. Usó magia para reunir a los humanos exiliados, obligándolos a someterse a Nao. Así fue como nació la granja de humanos. Erugo se convirtió en el rey de la granja, mientras los demás humanos eran tratados como ganado. Nao nunca interfería con su trabajo siempre que siguiera ofreciendo sacrificios. Mientras seguía a la serpiente, volvió a volverse ambicioso. Pero cada invierno, cuando Nao hibernaba, las bestias demoníacas atacaban la granja a diario. Incluso en esas crisis, aún encontraba alguna satisfacción en esa vida. Hasta ahora, que con la espada en su cuello, preguntaba qué quería Helmut. Lo que Helmut quería saber era la forma de salir del bosque de raíces. El calvo solo preguntó si era discípulo de Darien, pero eso no importaba, y si no hablaba, estaba acabado. Incluso intentó advertir que, si moría, Nao despertaría de su hibernación, pero él también moriría si eso ocurría, porque Nao no podía revivir a los muertos. Afirmó que era la única persona que sabía cómo salir de allí, y que si morían no habría manera. Pero Helmut, astuto, ya sabía que los magos eran buenos para registrar las cosas. Así que si moría, bastaba con revisar su casa y encontraría algo. Finalmente, el calvo dijo que contaría cómo salir del bosque. Bajó por unas escaleras hacia el subterráneo mientras explicaba que el método que había descubierto era solo teórico, porque nadie lo había intentado ni tenía las habilidades para hacerlo. La única persona que tal vez podría sería Darien. Y si Helmut estaba allí, significaba que el viejo no tenía intención de dejar ese lugar o ya estaba muerto. Entonces tomó un libro, pero antes de entregarlo invitó a Helmut a convertirse en su sucesor y vivir allí, porque como discípulo de Darien debía ser fuerte, diferente a los demás. Pero de todos modos, Helmut solo quería el libro para escapar del bosque. El calvo explicó que ese libro lo había encontrado en el escondite de un mago antes de vivir allí. Según el libro, había una enorme cascada en el sur de la frontera de ese bosque, donde el agua y la energía demoníaca despertaban el poder divino al mismo tiempo. Así, uno podría ser capaz de atravesar la barrera en ese lugar. Pero, claro, aunque estuviera debilitada, seguía siendo una barrera divina de alto nivel, y cualquiera que fallara tendría su cuerpo reducido a cenizas. Eso era todo lo que sabía el calvo. Y aunque no le agradara a Helmut, recordó que Darien había dicho que no se debía tratar las vidas como algo sin importancia. Por eso, Helmut le dio un golpe en el estómago, lo amarró a un pilar y lo dejó allí, diciendo que sería liberado después de un tiempo. El viejo comenzó a gritar porque su magia no funcionaba, pero Helmut simplemente salió diciendo que abandonaría ese bosque. Sin embargo, no satisfecho con la paliza, el viejo usó alguna magia extraña para llamar a la señora Nao. Así, la serpiente despertó de su hibernación preguntando por qué la habían llamado. El calvo dijo que era un asunto urgente, Darien había muerto y su discípulo estaba allí. La serpiente se alegró, porque esa era finalmente su oportunidad. Mientras Helmut corría por el bosque, se topó con la compañía de las bestias demoníacas lideradas por Nao. Sintiendo esa presión, vio que solo podía huir, hasta que adelante ya percibía energía demoníaca por todo el lugar. En ese momento apareció Nao, diciendo que había esperado tanto por ese momento que no podía dejarlo escapar. Para Helmut, en ese caso solo quedaba pasar por encima de su cadáver. Así, Nao lanzó un ataque, pero Helmut lo esquivó. Con el polvo levantado, no lograba ver nada hasta que la serpiente lo rodeó con su cuerpo. Helmut se detuvo a pensar con calma, porque su adversaria era fuerte, pero no dejaría que las cosas terminaran a su manera. Nao comenzó a reunir un poder en la boca y lo lanzó contra él. En ese instante, Helmut aprovechó la abertura para lanzarse en dirección a su boca, pero ella contraatacó con la cola. Aún así, siguió corriendo sobre la cola, porque sin importar lo fuerte que fuera Nao, tenía un punto débil que él podía atacar usando bis. Entonces, lanzó un corte directo al ojo de la serpiente. Mientras ella estaba distraída, era el momento de escapar, o la situación se complicaría. Pero en ese instante, Nao mordió su propia cabeza y embistió contra Helmut, colisionando poderes. Cuando explotó, Helmut ya había huido sin que ella lo viera. Tiempo después, estaba exhausto, escondido en el bosque, pensando que la serpiente era realmente muy fuerte. Y en el momento en que él se fue, ella apareció detrás de nuevo porque él no podía esconderse dentro de su bosque. Entonces, cuando ella vino hacia él con la bocaza y todo, apareció el Aga para enfrentarse a Nao. Ella le decía que se marchara de allí porque ahora ellas iban a pelear, y por eso él debía buscar su libertad. De esa manera Helmut se fue, mientras las dos ya se miraban fijamente, con el Aga diciendo que ella no iría a ninguna parte.
Y ahora Helmut, que después de terminar de atravesar el territorio de Elaga, acabó corriendo durante 2 días, y por eso solo tiene una oportunidad, debe lograr salir de ese bosque gracias a esas dos. Y este lugar aquí frente a la cascada es muy diferente porque casi no se siente la energía demoníaca. Solo que en ese momento empezaron a caer plumas del cielo porque un ave gigante llegó preguntando qué asuntos tenía él en su territorio, y esta era Igreye, la gobernante del norte. La misma Elaga ya había dicho que ella era alguien curiosa respecto a las cosas. Sintiendo su olor, ella pregunta si pertenece a la familia de Nao o a la de Elaga, y como él es de la familia de Elaga entonces estaría invadiendo su territorio. Pero el chico, preparado, dice que está allí por sus propios motivos y que lo que hará ahora puede ser muy significativo porque ella podrá satisfacer su curiosidad, ya que él será el primero en atravesar la barrera y salir del bosque de raíces. Y entonces ella se reía preguntando si alguien débil como él podría lograrlo, y que si no era ahora tampoco volvería a ver a nadie intentar superar esa barrera divina, porque siempre habrá humanos arrojados a ese bosque, pero la única persona que podrá pasar la barrera será él. Así que ella terminó haciendo una excepción y quiso verlo intentar atravesar esa barrera, y por eso lo protegería hasta que llegara a ella. Independientemente del resultado, él manda a decirle a Elaga que sobrevivió y logró salir del bosque. Después se zambulló y fue en dirección a la cascada por debajo porque necesitaba ir más allá del bosque de raíces, ya que la divinidad es el poder de la purificación que protege a los humanos y rechaza la negatividad. Y ahora ese poder estaba penetrando dentro de él con un dolor agonizante que nunca había sentido antes. Hasta que en otro lugar había un grupo viajando en carreta, aunque no exactamente porque solo los víveres iban en la carreta. El boyero decía que era mejor descansar para viajar más rápido porque si encontraban una bestia demoníaca exhaustos se iban a arruinar. Entonces el rubio debía ir a buscar agua para ellos antes de que oscureciera. En el momento en que llegó al río para recoger agua solo vio a Helmut todo destrozado en el suelo y salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Al llegar con el grupo dijo que había un cadáver en la barranca, mientras todos pensaban que era una broma. La mujer del sombrero fue con él a comprobar la situación y entonces abajo realmente había un cuerpo, pero espera, que no era un cadáver porque todavía estaba respirando, y cuando recobró la conciencia estaba lleno de gente alrededor. La mujer dice que el chico de aquí fue a buscar agua y lo encontró destrozado a la orilla del río, y pregunta cuál es su nombre. De cualquier manera, ella es Tanya, una mercenaria de rango 3 con medalla de plata de la corporación Rostro de Mercenarios, mientras Helmut aún estaba impresionado porque eran otros humanos. Ella decía que estaban en el bosque podrido. En cuanto a Helmut, dice que solo recuerda su nombre y cómo usar una espada. Después de eso, Tanya dijo que lo ayudaría y que por el momento sería su responsabilidad. Un tiempo después, Helmut pensaba que casi no había sobrevivido y que le llevaría un tiempo recuperarse totalmente. En ese momento, su cuerpo estaba en un estado más débil que cuando empezó a entrenar, y la semilla que pensó que desaparecería aún estaba allí. De cualquier manera, como este es el mundo de los humanos, no podían descubrir que él tenía esa semilla, y por eso fingiría que había perdido la memoria e intentaría encontrar al dueño de ese colgante. Pero para hacer todo eso necesitaba dar un paso a la vez. Al día siguiente, la gente estaba impresionada porque su apariencia había cambiado totalmente después de bañarse. Uno incluso preguntó si no provenía de una familia noble, mientras Tanya preguntaba si se sentía mejor. El rubio aprovechó y preguntó si ella había sido tan amable porque el chico en realidad era muy guapo, pero por decir eso solo recibió 2 bofetadas en la cara. Entonces ella dice que llegarían a un pueblo en 4 días y que debía soportar el camino porque lo llevarían hasta un médico. Así todos recogieron sus cosas para partir. En medio del camino, el bajito pensaba que él era raro por gustarle acariciar al caballo, diciendo que era un ser muy dócil, hasta que un tiempo después Helmut empezó a quedarse sin aliento. El otro le ordenó entrar en la carreta, pero no, él seguiría así porque debía mejorar si continuaba caminando. En la ciudad, el médico terminó diciendo que particularmente no tenía nada malo, mientras Tanya explotaba preguntando si era un charlatán por dar un diagnóstico así, pero en cualquier caso no había nada de malo, por más que lo examinara. Por eso solo le dio un remedio y dijo que los recuerdos probablemente volverían de manera natural. Afuera, él le dice a Tanya que se sentía mejor, mientras ella decía que su cuerpo era muy firme y que como sabía usar la espada debía haber entrenado con algún maestro. En ese caso, ella lo invita a tener un duelo como forma de calentar el cuerpo, ya que no tenían nada que hacer al día siguiente. En los pensamientos de Helmut, Tanya era una mercenaria medalla de plata de rango 3, una persona de bastante renombre en ese mundo, y por eso él acepta para ver qué tan fuerte se estaba recuperando su cuerpo. Entonces, en la arena, todos estaban entrenando, y cuando Tanya llegó con Helmut todos decían que tomara con calma al chico, pero solo recibieron unos golpes en la cara mientras ella decía que lucharían con espadas de madera y la única regla era que pelearían hasta que uno de los dos
cayera al suelo. Y en ese momento, el cuerpo de Helmut aún no estaba en su mejor forma y no podía usar el bis, así que solo necesitaba confrontarla mientras redirigía los ataques. El duelo comenzó con él avanzando y ella defendiendo y mandándolo hacia atrás. En el siguiente enfrentamiento logró esquivar hacia un lado, pero enseguida recibió una patada en el aire, ya que su cuerpo aún no podía seguir sus movimientos. Sentía como si estuviera luchando bajo el agua. Mientras defendía, ella avanzaba, hasta que aprovechó una abertura y lo lanzó lejos porque la victoria era de ella, y aún así vino diciendo que él había sido muy decente y había luchado bien. Hasta que otro comentaba que Tanya era una luchadora increíble incluso entre los mercenarios. Todos comenzaron a darle palmadas en la espalda, y aquel que estaba al frente se presentó como Pien, el capitán del grupo de mercenarios y una medalla de oro en el rango 2. Él decía que Helmut había pasado la prueba de ingreso, porque como lo habían salvado no querían que anduviera por ahí sin recuerdos, y por eso pensaban en quedarse con él hasta entonces. Por eso también habían observado a Helmut de lejos antes de llegar a la ciudad, y además él no había actuado como otros jóvenes que intentaban cortejar a su hermana. De esa manera recibió un contrato de mercenario rango 4 y ahora la gente ya lo felicitaba, mientras él preguntaba al capitán cuánto tiempo tendría que quedarse en el escuadrón de mercenarios. En realidad tenía total libertad para irse cuando quisiera, pero si empezaba alguna misión debía continuar hasta terminarla. Eso terminó siendo algo bueno para Helmut, que aún no conocía nada de ese mundo y también descubriría lo que eran los aliados. En la sala, el viejo decía que esa no era una misión en la que pudiera participar un rango 4, pero el capitán le decía que confiara en él porque el chico sería útil, y como era de última hora solo pagaría un tercio del precio de ese rango 4. Además, el escuadrón de mercenarios Tariq iría también en esa misión. Cuando el viejo se fue, el capitán dijo que la misión de mañana era un convoy de gran escala, y que incluso si fueran emboscados solo los de rango 3 deberían luchar porque los monstruos eran muy fuertes. Uno de los hombres decía que si el escuadrón Tariq intentaba insultarlo solo debían ignorarlo, ya que tampoco tenían buena reputación con ellos. Como la reunión terminó, se encontrarían al día siguiente por la mañana, mientras por la noche Helmut estaba en el campo de entrenamiento pensando en el duelo de más temprano y en que su cuerpo aún no estaba recuperado. Pero eso no era un problema porque comenzaría su entrenamiento como la primera vez. Al día siguiente ya estaban todos juntos en el bosque llegando hasta la carga que debían escoltar, y por eso el viejo Milles decía que el escuadrón Rostro debía cuidar la retaguardia, mientras el rubio decía que esos tipos al lado debían ser del escuadrón Tariq. El propio sujeto vino preguntando qué miraba el flacucho, porque era tan delgado que ni debía saber sostener una espada. En los pensamientos de Helmut, eso de comparar su fuerza con la del oponente era lo mismo que con las bestias demoníacas, y ese humano probablemente no era el líder ya que no era tan fuerte. Pero de cualquier manera, era mejor vigilarlo. Unos días después ese mismo loco terminó derribando a nuestro flacucho, diciendo que fue solo un accidente, y además ese chico al lado parecía una chica. Pero Helmut simplemente lo ignoró y fue a levantar al flacucho para llevárselo. Mientras tanto, el tipo estaba furioso porque lo habían ignorado de nuevo, ya que en realidad era un rango 3 que había sido temporalmente degradado porque se lesionó el brazo, y además tenía el asunto de su hermano que le había dicho que si armaba problemas otra vez sería expulsado. Por eso decidió que la gente de allí tendría que ayudarlo más tarde. En el escuadrón, el rubio estaba molesto porque apenas habían pasado 3 días y esos locos lo perseguían todos los días, así que tomó el balde de agua y fue enojado a buscar agua al río. Allí abajo, cuando tomó el primer balde, los tipos aparecieron detrás llamándolo para una charlita, y después de una paliza le preguntaron si ya se había bañado con su amigo, pero en realidad querían comprobar si era un chico o una chica ahora, y por eso lo habían llamado hasta allí. Cuando Helmut llegó y vio la situación, pensó que debía tratarse de ese tipo de persona del que Dairen le dijo que no confiara. El hombre ordenó a todos que se lanzaran sobre Helmut para quitarle la ropa. Él preparó la espada, pero no fue posible porque Tanya llegó golpeando la cara del primero, preguntando por qué el escuadrón Tariq estaba molestando a sus miembros. El líder de los fracasados solo dijo que estaban teniendo una conversación, pero Tanya dijo que era mejor que no hubiera otro incidente en que molestaran a sus mercenarios, porque la próxima vez no terminaría de manera pacífica. Así, cuando cayó la noche, Helmut fue a entrenar en medio del bosque, y ahora su cuerpo estaba mucho mejor, ya que se había concentrado en la curación durante una semana, solo que aún no estaba lo suficientemente recuperado para usar el bis. Entonces, al amanecer del día siguiente, el capitán dijo que en la región a la que entrarían había muchas apariciones de bestias demoníacas y por eso debían tener cuidado. La gente después empezó a especular sobre la apariencia de las bestias demoníacas, hasta que al frente uno de los tipos estaba reclamando por tener que ir a buscar agua, pero en ese momento su cabeza desapareció porque apareció una bestia demoníaca. El primero estaba furioso porque esa bestia tomó a su compañero y fue hacia ella,
pero al hacerlo solo recibió una patada y salió volando, porque ese monstruo en realidad era muy fuerte. Entonces, ahora los dos escuadrones se prepararon para el combate, mientras Helmut y el flacucho se escondieron debajo de la carreta. Y como él aún no podía usar bis, sería muy peligroso si intentaba luchar también, porque sentía que ese monstruo era bastante fuerte. Y así comenzó la batalla. Los tipos de rango 2 fueron al frente, rodeándolo y descargando la espada sobre él, mientras el resto del grupo se encargaba de las bestias más débiles. La lucha en la línea del frente estaba una locura, porque los mercenarios de rango 2 sabían usar el bis, pero aún así eran mucho más fuertes de lo que Helmut pensaba, ya que los jefes mantenían ocupado al líder y los demás lidiaban con los menores. Solo que en ese momento el monstruo dejó de pelear y huyó hacia el bosque, y por orden no estaba permitido seguirlo, ya que la misión era transportar y no someter. Entonces, el rubio fue a pedir ayuda a Helmut porque no podía levantarse, y también dijeron que se encargarían de los cuerpos de las bestias, porque según uno de ellos la piel y la semilla podían venderse a un precio alto. Él vino mostrando lo que es una semilla de la oscuridad, mientras el rubio decía que había oído que esas semillas dominan la mente de los humanos y los transforman en bestias demoníacas, y normalmente quienes nacen con eso mueren al nacer o son enviados al bosque de las raíces. Y entonces Helmut entendió por qué Daiden había dicho aquello antes, porque mientras él tuviera la semilla tendría que luchar contra otros humanos, y la razón por la cual había aprendido el bis era para suprimir la semilla dentro de él, y aún ahora sin su bis debía ocultar al máximo que poseía una semilla, hasta que el rubio fue a mirar la cara fea de una de las bestias, pero en ese mismo instante ella le agarró del cuello y Helmut, con un simple saque rápido, cortó a la bestia por la mitad, y con eso terminó sintiendo una sensación extraña, mientras la misma Tanya percibía algo en ese desenvainar de espada. Después, de noche, estaba entrenando porque su bis finalmente había regresado, y de cualquier forma ahora conseguiría recuperar la cantidad que tenía antes en apenas 3 días. Así que continuó su entrenamiento con la espada, hasta que sintió que algo extraño se acercaba y cuando fue a ver, era ese tipo molesto que llegó diciendo que era peligroso andar solo porque ahora no tendría ayuda como la última vez y por eso recibiría una lección. Helmut solo preguntó si en serio había venido hasta allí para hacer una ridiculez como esa, y el otro rompió el vendaje que tenía en el brazo porque ya estaba 100% curado y lanzó un puñetazo contra Helmut, que lo detuvo solo con las manos, dejándolo de rodillas, porque al parecer necesitaba aprender su lugar. Pero el tipo, negándose a aceptar, soltó la mano y sacó la espada, aunque no sirvió de nada. Helmut simplemente desenvainó la suya y pasó cortando las piernas del sujeto, y si lo dejaban ahí probablemente moriría. Solo que en ese momento la mente de Helmut estaba siendo dominada por la intención de matar de la semilla, y se golpeó el pecho para controlarse por el tiempo que había pasado sin usar bis. Cuando se calmó y fue a mirar, el sujeto había huido arrastrándose, preguntándose cómo un don nadie podía usar bis. Pero lo que le esperaba adelante no era nada bueno, y cuando Helmut lo encontró, era ese monstruo líder otra vez que terminó aplastando a ese tipo molesto. Helmut usó el bis en su espada para entrar en combate, y el monstruo terminó saliendo corriendo, hasta que por detrás el personal llegó preguntando quién estaba allí, y después Helmut tuvo que contar lo que pasó, porque Kayev, que lo estaba siguiendo, fue asesinado por la bestia demoníaca. Uno de los líderes vino disculpándose porque, de una forma u otra, también había estado en peligro, pero Tanya dijo que las disculpas no eran suficientes, ya que Helmut casi había muerto aun cuando ellos sabían lo que ese tipo molesto estaba haciendo. Otro detrás solo le pidió que tuviera cuidado con las palabras porque ese era su hermano, pero de inmediato ella respondió que si lo hubiera supervisado bien nada de eso habría pasado. De esa manera el viejo Mayes intervino diciendo que ya bastaba porque necesitaban organizarse y como no podían hacer nada respecto a los muertos. Como compensación Helmut recibiría el pago de ese mercenario que había muerto, ya que ahora debían pensar en una forma de lidiar con las bestias demoníacas de manera segura porque ya habían muerto 3 personas del grupo. Después de eso Helmut terminó recibiendo unos coscorrones de Tanya diciéndole que no debía andar solo a partir de ahora, y esa sensación que sintió en sus palabras le recordó la forma en que Daiden lo trataba. Y así, al día siguiente continuaron la jornada dentro del bosque luchando contra las bestias demoníacas, y al final del día los tipos estaban todos agotados porque tuvieron que luchar todo el día, ya que en la situación actual los monstruos solo iban detrás de su escuadrón porque el escuadrón de Tarik casi no había peleado hoy. Entonces de noche, en la carreta, el viejo Milles estaba diciendo a Tarik que ayudara al otro escuadrón en la retaguardia, pero él no estaba de acuerdo con esa idea porque, en vez de seguridad, era mejor buscar eficiencia. Y era muy simple. Mientras el escuadrón Face luchaba con los monstruos, el resto abandonaba el bosque rápidamente, y Milles preguntó si no tenían honor por hacer eso, pero lo importante en ese lugar era la supervivencia, ya que esa bestia podía matarlos a todos, y por eso solo estaba esperando a que se cansaran para atacar, siendo esa una solución simple y eficiente. Al día siguiente el escuadrón Face estaba cabalgando en la retaguardia como siempre hasta que el otro escuadrón salió corriendo porque aparecieron las bestias demoníacas. Entonces el capitán se dio cuenta de que los habían abandonado allí, mientras Helmut, pensativo, creía que era hora de actuar, y cuando todas ellas vinieron encima, comenzaron la batalla,
pero aún así era difícil porque eran demasiados monstruos, y Helmut, viendo eso, solo pensaba que esas personas no debían morir allí. Entonces les pidió que mantuvieran en secreto lo que iban a ver, y así, usando su vis, saltó cortando a todos por todos lados hasta que no quedó ninguno de pie. Y cuando pasó al último, todos quedaron espantados porque el tipo era increíblemente fuerte, y Helmut solo dijo que su cuerpo se había recuperado, y entonces Tanya percibió que era cierto lo que había visto la otra vez, y hasta el capitán quedó sorprendido porque ni él podía manifestar su vis de esa manera. De todos modos, Helmut dijo que se quedaría con ellos hasta salir del bosque. Cuando estaban rastreando a los tipos de Tariq, parecía que habían corrido toda la noche por el bosque, pero Helmut acababa de sentir algo porque estaba ocurriendo una batalla más adelante, y a la velocidad que llevaban tardarían hasta 1 hora en llegar, así que de ese modo se dirigieron a intentar salvar a los idiotas. En el otro grupo, estaban teniendo dificultades para derrotar a las bestias hasta que llegó su jefe, y por eso estaban jodidos. Entonces el del cabello azul le dijo al otro que deberían huir porque de esa manera todos morirían, y si huían ahora todas las testigos desaparecerían y su reputación estaría a salvo. Y así los dos simplemente escaparon diciendo dispersarse, mientras el viejo Mille se fregaba por su decisión porque la bestia comenzó a atacar a todos dentro de la carreta. Hasta que en ese momento Helmut llegó con su espada mandando al monstruo lejos, ya que un tiempo atrás el capitán le había dicho que fuera al frente a ver cómo estaba la situación, y como su vis había regresado también podía derrotar a ese monstruo. Solo que al pasar cortando al monstruo se dio cuenta de que era el más fuerte que había encontrado desde que salió del bosque, y por eso no podía bajar la guardia. Entonces comenzó la pelea de ambos lados hasta que el monstruo empezó a absorber la energía de los otros muertos, y ahora probablemente estaría más fuerte que antes, y por eso Helmut necesitaba ir con todo para acabar con eso antes de que llegara el escuadrón, así que la lucha continuó de todos los lados, hasta que cuando el monstruo saltó encima recordó ese patrón de ataque, el mismo de la serpiente Nao, y entonces simplemente saltó junto a él asestándole un gran corte, y cuando los demás llegaron él ya había devastado todo, y por suerte el viejo Milles aún seguía vivo dentro de la carreta. Al despertar, pensó que estaba en el más allá diciendo que lo sentía porque había sido amenazado por los tipos de Tariq, pero al final todavía no estaba muerto y la bestia demoníaca había sido derrotada. Entonces era hora de discutir las finanzas, porque querían el 80% de las ganancias por todo lo ocurrido, sobre todo porque todavía habían salvado a Milles al final, y de esa manera él acabó aceptando mientras el capitán preguntaba qué tipo de cosa era esa que estaban transportando. En realidad el cliente que debían encontrar era el gran mago Antiol, y el origen de la mercancía que transportaban era del templo Lumen, y como ya sabían, el poder del templo sobrepasaba la imaginación de las personas, ya que el grupo que derrotó al rey de los demonios hacía miles de años ya no era como antes, porque ahora estaban reuniendo sacrificios y poder en nombre de la protección, y la mayoría de los reinos se habían sometido a ellos, pero eran incapaces de controlar a ese mago. En medio del conflicto, el mago encontró un objeto en el templo y quería investigarlo, pero si se supiera que la asociación de mercaderes había entregado ese objeto a él, la asociación sería destruida, ya que el templo era demasiado poderoso, y solo lo hacían porque ese mago había salvado a su líder antes y por eso le debían ese favor. Entonces Helmut preguntó si ese mago era tan famoso así, pero había incluso historias de que casi destruyó una barrera divina del templo, y fue ahí que se detuvo a pensar si un mago como él podría quitarle esa semilla. Entonces, un tiempo después, finalmente salieron del territorio de las bestias. El capitán le dio a Helmut una píldora que ayudaba en la recuperación del bis, mientras le agradecía por haber salvado a su escuadrón, pues si no fuera por él, todos estarían muertos. Entonces, al día siguiente, finalmente llegaron al área marcada. El capitán aún no entendía por qué aquello estaba literalmente en medio de la nada, no había aldea, camino ni nada parecido. Según el viejo Milles, era exactamente en ese lugar donde cargarían los objetos hasta la casa de Antiol. En vez de intentar explicar eso, decidió mostrarlo usando ese collar. Cuando lo colocó en medio del árbol, todo comenzó a exhalar energía, porque aquello era magia y estaban viajando por el espacio. El capitán estaba impresionado, pues aquello estaba más allá de la imaginación. Helmut preguntó si eso no podría ser una ilusión, pero la temperatura estaba bajando, pues estaban atravesando una gran distancia. Al frente, finalmente avistaron a alguien, el archimago Antiol, que estaba dando la bienvenida a los invitados de la asociación mercante. Como todo había llegado en orden, agradeció y preguntó si personas habían muerto, pues había varios rastros de fuerza vital en la carreta. El viejo Milles dijo que apenas 1/3 de los miembros había logrado llegar hasta allí, ya que lucharon contra una bestia gigante. Antiol, interesado, preguntó dónde estaba el cadáver, pero Milles informó que ya habían procesado su cuerpo, entonces, si él quisiera comprarlo, estaba disponible. El mago enseguida ofreció 150.000 marcos, dejando al grupo sorprendido, pues era mucho dinero. Según uno de los hombres que estaba allí, escuchó que los archimagos poseen una riqueza inmensa. Antiol ordena únicamente descargar la carreta, pues no la necesitará. Al mirarlo, Helmut percibe que, aunque es un poder diferente al del mago de las sombras que conoció, él es fuerte. Cuando Antiol mira a Helmut,
comenta sobre cómo los magos pueden ver la verdad que nadie conoce. Helmut le advierte que se mantenga alerta. Entonces, Antiol usa una magia de barrera que lo separa del mundo exterior, demostrando respeto por las verdades ocultas. Él jura en nombre de su título de mago, llamando la atención hacia las cadenas que emanan de él, el llamado juramento del mago, una promesa que, si se rompe, resulta en la pérdida de una gran cantidad de maná. Ahora, instruye al chico especial a preguntar lo que desee saber. Como Helmut vio que no es un mago oscuro en quien confiar plenamente, decide hacerle solo una pregunta. Pero sin dudar, Antiol pregunta si tiene algo que ver con la semilla de las sombras. De hecho, así es, pues quiere saber cómo removerla. Antiol responde sinceramente que es imposible, ya que la semilla de las sombras tiene una conexión directa con su vida. Esa semilla posee el poder de un demonio, que rara vez reside en bebés que deberían haber muerto, pero son revividos por la propia semilla. Por lo tanto, esa cosa debe vivir hasta la muerte del huésped. Helmut queda sorprendido, pues esperaba que un archimago pudiera resolverlo, pero Antiol es solo un mago, no un dios, y es la primera vez que ve a alguien controlando su semilla. Normalmente, la semilla demanda energía demoníaca del huésped, y cuanto más se resiste, más la mente es devorada hasta que, al final, enloquece y se transforma en algo parecido a las bestias demoníacas. Su caso es muy único, pues teóricamente puede suprimir ese poder usando maná o bis. Ambos poderes requieren talento y tiempo. Entonces, pensar que entrenó su bis mientras ofrecía el mínimo de energía demoníaca para que la semilla no lo enloqueciera es muy interesante. Él dice que incluso para los sacerdotes es difícil encontrar rastros de la semilla, a menos que examinen su cuerpo directamente. Incluso él, un archimago, solo pudo verla porque reaccionó a la gran cantidad de energía demoníaca presente allí. Actualmente, se puede ver que no tiene un futuro brillante, aunque llegará a ser muy fuerte con el tiempo, siempre y cuando pueda evitar la atención del templo. Pero eventualmente, como todos los demás, la semilla puede devorarlo y, con ello, su espada destruirá este mundo, pues ese es el destino de todos los que poseen la semilla. Sin embargo, Helmut dice que eso no sucederá porque él es un humano. Entonces Antiol ríe, explicando que así como los humanos dictan el destino, también pueden cambiarlo. Dice que observará al chico, pues si no logra superar aquello, tendrá que detenerlo cuando llegue el día. Después de todo esto, Helmut acaba recibiendo dinero por el trabajo que realizó junto con los miembros y pregunta si una bolsa encontrada en el equipaje también es suya, pues la encontró entre ellos pero no pertenecía a ninguno de los miembros. Esa bolsa contenía las cosas que había traído consigo del bosque, entonces Helmut agradece. Mientras el capitán explica que no la entregó antes porque lo olvidó, también agradece a Helmut, llamándolo héroe de la misión. Finn llega todo animado hablando de mostrarle el cuartel general de los mercenarios, pero Helmut decide no ir. Tanya le ofrece seguir usando el certificado del escuadrón, pues ahora tiene algo más importante que hacer. Helmut toma sus pertenencias y se marcha mientras todos se despiden de él. El capitán dice que cuando necesite un escuadrón, solo tiene que llamarlos en cualquier momento. Helmut entonces siente que una parte de su corazón duele, igual que cuando dejó a Daiden y el Haga. Ahora se encuentra frente a la amenaza de las bestias demoníacas y la semilla sigue absorbiendo cada vez más energía, como ocurrió en el bosque. La única manera es volverse más fuerte hasta el punto en que ni siquiera la semilla pueda controlarlo. En otro lugar, alguien comenta que no habría aceptado el encargo si hubiera sabido que sería tan peligroso. Pero lo que importa es que están vivos y pueden reconstruir Tarik sin que nadie sepa lo que ocurrió. Sin embargo, comienzan a oír una voz familiar. Es el capitán, Tanya y los demás miembros entrando por la puerta. Los dos se preocupan porque sobrevivieron, y cuando Finn mira hacia un lado, ya no ve a nadie en la mesa junto a la ventana. Mientras tanto, están preocupados porque deberían haber matado personalmente a ese escuadrón. Uno de ellos está seguro de que es cuestión de tiempo hasta que sus acciones lleguen a la guilda. Entonces, el grupo de Tarik sigue hacia el olvido, pero el rebelde de cabello azul ordena seguir, pues son rango 2, y en lugar de morir de hambre, la única alternativa es robar. Al atardecer, Helmut está dentro de una taberna pensando que necesita encontrar alguna pista sobre ese collar, ya que en los últimos días solo ha estado viajando por aldeas al azar. No siempre encontrará personas buenas como aquellas, pero al menos el dinero que recibió del capitán fue prácticamente el doble de lo que Daiden le había dejado. Hasta que ahora se da cuenta de que había una carta dentro, y viendo la caligrafía, ciertamente es de Daiden, pues antes de dar sus últimos suspiros, escribió una carta diciendo que, si él la está leyendo, significa que su vida llegó a su fin y también que puede salir del bosque. Probablemente tendrá problemas para adaptarse al mundo exterior, ya que vivía en el bosque, y su tiempo realmente debía estar acabando para preocuparse por Helmut. Yendo directo al punto, si está viajando sin un objetivo en mente, debería intentar ir a Baden, un lugar llamado Academia Greta, donde niños de su edad asisten. Allí podrá aprender más sobre ser humano, pues campesinos y nobles son tratados de la misma manera. Y claro, tampoco puede matricularse solo. Entonces, debería encontrar a un hombre llamado Isen Kudram y mostrarle la espada que le dio. Isen sabrá que es su discípulo, y como hicieron un juramento, ese hombre lo ayudará. Por último,
el mundo humano puede ser un lugar peligroso donde la fuerza no resuelve todos los problemas, pero como logró superar su duro entrenamiento, cree que Helmut superará esa prueba, y por eso, le pide que tenga cuidado, joven. Viendo las letras temblorosas, Dairen ya estaba casi sin fuerzas para escribir, entonces Helmut se siente agradecido porque su destino está definido. En ese momento, el mesero llega trayendo toda la comida que pidió, diciendo que en total son 15 marcos. Entonces él saca una monedita de la bolsa, lo que asombra al mesero, pues es una moneda de 1000 marcos, mientras Helmut dice que quiere dormir allí y que use eso para pagar todo. En ese instante, uno de los hombres, ya ebrio, echa un vistazo y, cuando Helmut estaba pensando en el dinero que había ganado, se acerca a la mesa diciendo que el chico es bastante rico, y otros dos llegan pidiéndole prestados 20.000 marcos para beber. Pero Helmut se niega de inmediato, entonces los hombres, molestos, ya quieren pelear. Y si pelea es lo que querían, pelea es lo que consiguieron, pues Helmut los derrota fácilmente. El borracho le pregunta quién demonios es, pero Helmut solo se identifica como un mercenario y le ordena largarse. Entonces, el mesero, asustado, le dice que debe salir de la ciudad inmediatamente, pues recibió una declaración de guerra de las Águilas Negras, que son bandidos que dominan el inframundo y matan a cualquiera por dinero. Helmut se da cuenta de que entró en una situación más grande de lo que esperaba y piensa en atraer a los hombres hacia otro lugar. Mientras el mesero, todavía aturdido, dice que debe huir, Helmut le instruye que diga que se fue al bosque, y que volverá, por lo que debe dejar su cuarto preparado. De noche, en un callejón, discuten si realmente hará eso, hasta que uno llega corriendo diciendo que descubrió dónde está, en el bosque detrás de la posada. Deciden cazar a Helmut para mostrar que las Águilas Negras son más aterradoras que cualquier cosa. Dentro del bosque, Helmut pensaba que había aprendido en el escuadrón que hay muchos humanos que actúan como bestias, y por otro lado, existen humanos que se protegen entre sí, y por eso, los humanos son realmente complicados. También recordando lo que Dairen dijo, que los problemas no pueden resolverse solo con fuerza, pero en ese momento, es el único modo en que puede resolverlos. Algo que percibió es que los humanos que actúan como bestias demoníacas deben ser tratados como tales, y como llegaron todos armados, puede mandarlos a todos al hoyo, ¿no? Entonces, después, Helmut se fue, saltando de rama en rama, pensando que son más débiles que Tanya. De cualquier forma, comenzará a moverse cuando salga el sol, y por eso regresará a la posada a descansar un poco. Solo que, en ese momento, la semilla comenzó a reaccionar, y él ya cayó al suelo preguntándose por qué, ya que no mató bestias demoníacas, sino humanos. El hecho de que eso haya ocurrido significa que matar a alguien hace que la semilla crezca. Entonces, esto termina siendo un gran problema, porque si descubren la masacre que cometió, otros humanos lo perseguirán, y como no puede matar a sus oponentes, tendrá que evitarlo al máximo. Por eso, necesita ir cuanto antes a la academia. Y entonces, uno de los hombres ninja informó que todos murieron, y ya que es así, el barbudo solo dice que continúen con el plan. Hasta que otro apareció diciendo que habían llegado, y eran esos mismos de rango 2 que huyeron de la batalla y cuya reputación fue destruida. El barbudo les dice que agradece que personas fuertes quieran unirse, pero ahora no dejan entrar a nadie sin ciertas condiciones. Aunque no dude de sus habilidades, aquí la cosa es diferente, porque hacen muchas cosas ilegales. Así que si hacen alguna tontería en el trabajo por un sentido moral, será problemático. Y por eso, necesita algo que demuestre que no harán eso. Les pasa un pequeño encargo, porque la noche anterior, 5 de sus subordinados desaparecieron, y según descubrieron, fueron asesinados por un solo mercenario, y juzgando por los cuerpos, fueron muertos de un solo golpe, además de no haber rastros de ninguna arma. La descripción del hombre que hizo esto es que tiene cabello y ojos negros, aparentando tener unos 15 años. Si terminan ese trabajo, podrán entrar en las Águilas Negras. Entonces, el de cabello azul va directo al grano, preguntando dónde está, y de acuerdo con los informes, estaba en la posada de una aldea vecina, y como no ha pasado mucho tiempo, no debe estar muy lejos. Entonces, en otra ciudad, Helmut pensó en aceptar alguna misión para moverse sin llamar la atención, y cuando entró allí, la recepcionista lo recibió cordialmente, preguntando qué lo traía. Y él está allí, claro, para tomar una misión. Como está registrado en la guilda de mercenarios, no hay ningún problema. Entonces, ella pregunta qué tipo de misión desea, y en realidad, Helmut dice que la recompensa no importa, solo quiere alguna que esté en camino hacia Baden. Y como Baden es una ciudad metrópoli, hay muchas personas que quieren ir allí, así que será fácil encontrar una misión de escolta o transporte. Entonces, ella le muestra una misión de escolta de una dama noble, solo que con una condición: el mercenario debe tener la apariencia del tipo ideal de la dama noble. Y es por eso que Helmut es perfecto para esta misión. Después de aceptar la misión, pasó por la tienda,
pensando en lo que la mujer dijo, que debía causar una gran impresión, y por eso, debía vestirse mejor. Afortunadamente, ya tenía medio camino recorrido gracias a su rostro bonito, así que para aceptar esta misión, solo necesitaba ropa nueva. Y así, en la tienda, el bigotudo vino presentando un montón de prendas con gran entusiasmo, y Helmut, sereno, preguntó cuánto costaba. Y esta prenda cuesta 2000 marcos, mientras que la recompensa de la misión es solo 800, más injusto que todo. Al llegar a la guilda, hasta la recepcionista quedó encantada con el nuevo aspecto de nuestro amigo Helmut, diciendo que le quedaba muy bien esa ropa. Y él solo respondió, no soy querido, soy Helmut, mientras la mujer apenas dejó escapar esas palabras porque estaba demasiado guapo. En el momento en que ella decía que él era perfecto para esa misión, llegó un hombre de la casa Saringer, porque vino a verificar al mercenario que aceptó la misión, y por eso ya estaba llamando a Helmut. Afuera, mientras alguien permanecía al acecho, el hombre se presentó como Hilton, el mayordomo de la casa Saringer, y al final dijo que transporte y escolta no eran muy diferentes, ya que en la escolta debes proteger a una persona en lugar de un objeto, y si era difícil, solo debía seguir a los caballeros y recibiría más dinero una vez completada la misión. Entonces, entraron en un lugar que era la posada donde se alojaba la hija del marqués, y ahí presentaron a otro caballero llamado Cedric, hasta que, en la mesa, la joven dama estaba toda encariñada con un tal Lord Alea. En ese momento, el mayordomo presentó al nuevo mercenario contratado, pero la mujer no le prestó mucha atención y se fue con el Lord Alea, mientras él decía que debían partir pronto y por eso iba a descansar un poco. Solo con ver a ese hombre, Helmut ya lo encontró extraño, porque había algo diferente en él. La señorita también fue detrás del Lord Alea, mientras Helmut preguntaba si Alea era también un mercenario, pero no, él era solo un invitado de la dama y además muy conocido en la Academia Greta. Según el mayordomo, la dama iba a realizar las evaluaciones de ingreso para unirse a la academia, y como solo tenían 2 horas, Helmut debía prepararse y tomar un caballo en el establo. Y así, después de estar sereno en el caballo, Helmut recordó que en el establo no fue tan fácil porque el animal tuvo un berrinche tremendo. Más adelante, la dama llamó al Lord Alea para que entrara en la carroza, y al ver aquello, Helmut comprendió que parecía ser un mago, lo que explicaba lo extraño que le pareció desde el inicio, aunque aún no sabían qué tipo de magia usaba ni por qué se había puesto un hechizo a sí mismo. En la carroza, la dama preguntó si él era realmente el mejor de la clase en magia, y él mismo lo confirmó, mientras ella continuaba diciendo que estaba nerviosa por el examen. Él, muy calmado, dijo todo saldrá bien, ya que ella intentaba por todos los medios que le enseñara algo, pero al final él le respondió que buscaría a alguien especializado en el examen de admisión para ayudarla, y añadió que debía descansar un poco porque el viaje sería largo. Mientras tanto, entre los enmascarados, el hombre que estaba al acecho contó todo lo que había pasado y que Helmut aceptó una misión. El problema era que había caballeros que pertenecían a un noble, y las cosas podían complicarse, por eso solo debían intentar eliminar al vagabundo solos. Esa era la filosofía de las Águilas Negras, garantizar la muerte de su enemigo cortando pedazo por pedazo, y esperaban que todos compartieran ese ideal. Entonces, el del cabello azul dijo que, por supuesto, lo que había dicho se pondría en práctica, mientras que en el grupo de escoltas, la dama se quejaba de que no había una posada mejor para pasar la noche. Pero en esa región solo había ese tipo de posada y sería solo por esa vez. Mientras tanto, en el bosque, Helmut estaba entrenando pensando que su bis estaba mucho mejor comparado con cuando estaba en la floresta, y la pregunta era, ¿sería capaz de concentrarse en su entrenamiento dentro de la Academia Greta y, más importante aún, encontrar alguna pista sobre la semilla? Al caer la noche, consiguió escuchar un ruido y estaba buscando qué era, ya que en realidad era un pajarito controlado por el Lord Alea, que también lo encontró extraño y fue a echar un vistazo. Él ya había visto muchos mercenarios habilidosos, pero era raro ver a un joven de rango 3. En eso, la joven dama golpeó en la puerta diciendo que sabía que él no estaba durmiendo, pero al final las criadas se llevaron a la caprichosa. Al día siguiente, continuaron el viaje y ya era hora del almuerzo, así que detuvieron la carroza cerca de un lago y se pusieron a descansar y comer, mientras los mercenarios se quejaban atrás porque la dama recibía lo mejor de lo mejor en comida, mientras ellos comían un pedazo de pan y llenaban la barriga de agua. Helmut, por su parte, pensaba que echaba de menos la comida del pequeño Finn, hasta que percibió algo extraño en esa agua. Tenía un sabor dulce. ¿Sería veneno? Porque todos estaban bebiendo la misma agua y parecían normales, pero algunos empezaron a cabecear de sueño. Incluso el mayordomo notó que la joven dama estaba adormilada hablando sola, y él también se durmió. No solo él, sino todos los demás empleados cayeron en somnolencia. Así, todos quedaron dormidos, pero Helmut arrojó el agua porque ya sospechaba que ellos estaban acercándose y pensaban que todos estaban inconscientes. Cuando llegaron, lo encontraron despierto. Los atacantes no entendieron nada y se dieron cuenta de que él era el mercenario en
la misión de transporte. Helmut, nada ingenuo, los llamó traidores por haber abandonado la misión. Eso enfureció a los hombres, que dijeron que eso no importaba, que ahora él también caería, y que había llegado la hora de cazar. Pero en ese momento, el de cabello azul apenas bloqueó un ataque porque apareció el Lord Alea, diciendo que si no querían morir lo mejor era bajar la espada y largarse. Como había más de un intruso insomne, el de cabello azul apuntó su espada al otro, sospechando que fuera un mago, pero el Lord Alea lo mandó callar y arreglar su desastre, porque ahora él iba a encargarse del niño. Mientras tanto, el barbudo dijo que el mago no necesitaba moverse porque sería una muerte indolora, pero Alea respondió, un mago en silencio es un mago muerto. En el bosque, Helmut luchaba contra el de cabello azul, agradeciendo la suerte de que ese mago no hubiese caído dormido. El hombre lanzó un poderoso corte de espada, creyendo haber vencido, pero entre el humo Helmut seguía tranquilo, aquello apenas comenzaba. Helmut agradeció que lo hubiera seguido hasta allí, porque ese sería su fin. El de cabello azul, enloquecido al verlo usar bis, intentó atacarlo, pero Helmut esquivó, saltó por encima y lo derribó brutalmente. El traidor, destrozado en el suelo, preguntó cómo un chico podía usar bis. Helmut le dio un golpe en la cabeza, diciendo que lo dejaría vivir. El hombre rogó que lo matara, pues era mejor que la humillación, pero Helmut le dijo que no había nada más vergonzoso que abandonar a tus compañeros. El traidor huyó entre risas de mente, mientras Helmut recordaba que aún quedaba el mago enemigo. El Lord Alea ya había derrotado a varios, lanzando un rayo de magia en la cara del barbudo y estampándolo contra una roca, antes de usar un hechizo de restricción para inmovilizar al resto. El barbudo, hecho pedazos, logró huir pensando en qué momento todo había salido tan mal, hasta que vio pasar a Helmut sin un rasguño. Eso solo significaba que había derrotado al de cabello azul. Cuando Helmut llegó a la carroza, Alea le lanzó una cuerda para que atara a los prisioneros, que serían llevados a la cárcel en la ciudad. Fue entonces cuando Helmut recordó lo que Daiden le había dicho sobre el lugar donde encerraban a los malhechores. Pensó que no debería haber dejado escapar a esos vagabundos. En ese instante, Alea le preguntó cómo no se había dormido, y Helmut respondió que simplemente no había bebido del lago. Alea entonces lanzó un hechizo junto a su cabeza, mientras Helmut lo cuestionaba, ¿y tú? ¿Te vi bebiendo también? Alea explicó que había purificado el agua con su magia antes de beber. Helmut, sorprendido, preguntó si podía ver esa energía alrededor de su cuerpo. Alea se sobresaltó, pero corrigió, no la veía, la sentía, y que no había hecho nada antes porque no tenía curiosidad ni era asunto suyo. Tras todo aquello, el mayordomo agradeció, diciendo que estaba en deuda con el mago. Alea respondió que solo había hecho lo que debía, y que el mercenario también había ayudado mucho. El mayordomo, agradecido, prometió una mayor recompensa. Pero en ese momento, la joven dama se lanzó sobre Alea, diciendo que aquello era el destino, que él la había salvado y que pagaría con su vida, que haría cualquier cosa por él. Alea, serio, le respondió que lo mejor que podía hacer era cerrar la boca, porque ya estaba comprometido y se casaría en cuanto se graduara de la academia. Entonces la mujer se quebró de una vez y comenzó a llorar mientras los caballeros decidían ponerse en marcha, hasta que un tiempo después lograron llegar a la ciudad sin ningún problema. Al llegar, el mayordomo entregó la recompensa por la misión, 10.000 marcos como un presente de gratitud por haberlo salvado. Helmut se fue agradeciendo al mago por haberlo ayudado, porque ahora era momento de entrar en la academia. Dentro de la ciudad, Helmut ya percibió que era diferente de los pueblos que había visitado porque era mucho más grande. Más adelante llegó a la Academia Greta, donde tenía que encontrar a un hombre llamado Isen Kudro. Al llegar a la mesa, le dijo a la recepcionista que estaba buscando a ese hombre. Este era el instructor de esgrima. Helmut dio el nombre y la mujer lo llevó hasta la sala. Al llegar, la mujer le pidió que esperara un momento y usó magia en la puerta, mientras él pensaba que estaba curioso por conocer al humano que Daiden había mencionado. Dentro, el hombre dijo que nunca había oído hablar de él y preguntó qué quería allí. Solo con verlo, ya percibió que no era tan fuerte como Daiden, pero de todos los espadachines que había visto, era el más fuerte. Entonces Helmut tomó la espada y se la mostró, diciéndole que podría reconocerla con solo mirarla. A simple vista parecía una espada mal hecha, pero al fijarse bien, se veía que debía ser una de las mejores. Y solo una persona podía haberla hecho, Daiden de Perte. El hombre quedó sorprendido y preguntó si todavía estaba vivo, pero Helmut respondió que había muerto recientemente. Sabiendo esto, el hombre se llevó la mano a la cabeza, diciendo que habían pasado 20 años desde que desapareció y que había jurado recompensar a Daiden por salvar su vida. Entonces, como Helmut sostenía esa espada, significaba que era el último aprendiz entrenado por Daiden, y por eso preguntó por qué estaba allí. La verdad era simple, había venido a ingresar a la Academia Greta. Entonces comprendió por qué Daiden lo había enviado allí. Tal vez necesitaba un guardián. Según el estado actual, Helmut debía tener alrededor de 14 años. Supongamos que tenga 15 y que hiciera el examen como alumno transferido.
pero si revelara que fue aprendiz del legendario espadachín, sería transferido de inmediato. Helmut se dio cuenta de algo: Dairen estaba en el bosque de las raíces, pero para el mundo exterior había desaparecido, y nadie sabía de él. Alguien debió enviarlo allí y ocultarlo, y si alguien descubría que su aprendiz estaba en el mundo humano, no podría deshacerse de la semilla de la oscuridad y sería enviado de vuelta. Por eso dijo que no podía revelar todo, y que si alguien descubría que era aprendiz, Helmut podría morir. Hablaría de eso cuando llegara el momento. Aceptó, diciendo que Helmut podía pedir lo que necesitara y que él se encargaría de los documentos para su prueba de transferencia. También quería evaluar el nivel de habilidades de Helmut. Llegaron a la sala de entrenamiento subterránea, y tomó una espada de madera. Si Helmut lograba cortar un árbol hecho de vid blanca, la más resistente, sería realmente impresionante. Esta criatura no parecía común, porque ya estaba usando vis. Preparó y cortó el árbol por la mitad. Si mantenía ese nivel, su ingreso estaba más que asegurado. Solo faltaba pasar el examen teórico, y Helmut ni siquiera entendía que era un examen teórico. Ahí comenzó la decepción. Era pésimo, realmente pésimo. Ni un niño de 5 años sacaría una nota así. Pero faltaban 10 días para el examen, así que debía mejorar rápido. Isen, siendo miembro de la academia, no podía ser tutor de ningún candidato, por lo que estaban en una situación complicada. Helmut recordó que el mago Alea era famoso por ser de la élite de la academia. Según Isen, Alea se matriculó con la mejor calificación de su clase, y Helmut decidió pedirle ayuda mientras Isen no entendía nada en la sala. Helmut fue a pedirle a Alea que fuera su tutor, pero Alea rechazó categóricamente, diciendo que no aceptaría ser tutor de un espadachín torpe y le mandó estudiar por su cuenta. Helmut insistió, diciendo que necesitaba aprobar, que le habían dicho que era el mejor y que no pedía ayuda gratis, pagaría por ello. Alea se rió y preguntó cuánto dinero tenía un mercenario. Helmut, sin entender mucho de dinero, solo preguntó cuánto quería. Alea respondió que aceptaría 100.000 marcos, pagados al contado, sin cuotas. Helmut solo dijo está bien y se preparó para comenzar al día siguiente. Alea estaba sorprendido por haber aceptado, dado que era muchísimo dinero. Finalmente acordaron encontrarse al día siguiente en el lugar, así que Helmut se preparó. Alea dijo que esperara allí y volvería. Por suerte, no intentó atacarlos, volvió y fueron a estudiar a la biblioteca. Mientras Helmut se concentraba, Alea pensaba que era más problemático de lo que parecía, porque su capacidad de aprendizaje era surreal. Por eso preguntó si Helmut no había vivido toda su vida en un bosque. Helmut había percibido desde antes que Alea no era una persona normal, por lo que debía ser cuidadoso. Preguntó por qué esa pregunta. Era porque su enfoque y memoria eran excepcionales, aunque no poseía conocimientos básicos de sociedad. Sus respuestas habían sido las peores posibles. Siendo enseñado por el mejor estudiante de la academia, debía aprobar a toda costa, porque si no, mancharía su honor. Por la noche, todavía estaban en la biblioteca. Si un compañero de clase roba algo tuyo, ¿qué harías?, preguntó Alea. Helmut respondió, lo robaría de vuelta. Alea siguió explicando hasta que Helmut comprendió que los humanos eran realmente complicados. Así, tras 2 semanas de estudio, la biblioteca estaba llena de chicas llorando por Lord Alea mientras corrían rumores de que enseñaba a cierto estudiante. Cuando Helmut llegó, le preguntaron si le había ido bien en la prueba. En las prácticas no habría problemas. Él se fue deseando buena suerte para los próximos exámenes y agradeciendo, porque solo faltaba la prueba práctica. Ahora estaban en el departamento de artes de esgrima, en la sala de espera, llena de gente conversando y esperando su turno. Un joven se acercó a Helmut, presentándose como el segundo hijo de la familia Rugal y preguntando su nombre. Helmut preguntó por qué el rubio hablaba con él. El joven dijo que solo intentaba hacer amigos. Helmut dijo que se llamaba Helmut. El rubio preguntó su apellido para saber a qué familia pertenecía. Helmut respondió que no tenía familia, aunque llevaba un collar con el nombre Margaret Irene. El rubio frunció el ceño. Entonces era un plebeyo. Todos comenzaron a burlarse de él, hasta que un caballero llegó y les dijo a los jóvenes que bajaran la voz, porque en 5 minutos explicarían cómo funcionaría el examen. Antes de irse, el rubio advirtió a Helmut que debía inclinar la cabeza ante personas de mayor clase, pero Helmut permaneció sereno, sin reaccionar. Explicaron que el examen sería en grupo y dividido en 2 etapas. Helmut sintió que todos lo miraban fijamente, porque el lugar era diferente del bosque de las raíces, podían ser monstruos o humanos, cada uno en su parte de la pirámide. Ser fuerte no bastaba, la familia también importaba. El instructor llamó al último grupo. La primera prueba consistía en cortar un tronco de madera negra usando una espada de madera, con un tiempo máximo de 5 minutos. Helmut pensó que sería muy fácil, usó vis y partió el tronco por la mitad en un solo corte. El supervisor quedó asombrado, tuvo que golpear varias veces para lograrlo. Al volver a la sala, el rubio intentó molestar de nuevo, pero era hora de explicar la siguiente etapa, un duelo de 8 minutos observado por los instructores. Los oponentes serían asignados aleatoriamente. Ganar no era el objetivo, debían mostrar sus habilidades. El rubio protestó,
Es injusto, quien atrape al plebeyo pasará de inmediato. Helmut estaba furioso, casi llegando a los golpes, hasta que el instructor llamó a los números 29 Helmut y 8 Andro. En la arena, los dos candidatos estaban de pie. El instructor preguntó a Isen si ese era su candidato, señalando que debía ser muy talentoso. El duelo duraría 8 minutos, dividido en 2 rondas de 4, y el objetivo era mostrar habilidades. El oponente de Helmut pensó que, siendo plebeyo, recibiría una paliza. El instructor se sorprendió al ver que el número 8 fue derrotado. Los instructores quedaron impresionados por la habilidad de Helmut, una diferencia enorme con los demás. Isen le aconsejó que enseñara esgrima a su oponente en lugar de derrotarlo, dejando de lado estatus y familia. Durante el duelo hubo un choque de espadas. Helmut le corrigió todos los errores, como Dairen lo había hecho con él. Para Isen, era como ver a Dairen salvarlo una vez más. Tras una semana en Baden, Helmut fue a la guilda de mercenarios. El recepcionista preguntó si quería hacer un pedido, pero en realidad venía solo a tomar una misión. Había pensado antes que Helmut, el galán de novela, era de una familia renombrada. A la hora de elegir el tipo de pedido, recordó la reacción de Isen al contar que pagó 100.000 marcos a Alea para que lo enseñara, y así empezó a aprender sobre finanzas. En la guilda quería un pedido que pudiera completar antes del mes siguiente con una alta recompensa. Entonces el recepcionista encontró uno con una ubicación bastante extraña, en la Academia Greta. En el folleto estaba el relato de un fantasma que aparecía en la academia, y según esos relatos surgía por la noche asustando al personal. Por lo tanto, el pedido era identificar y eliminar ese fantasma. Mientras caminaba por la academia, el chico de cabello verde lo llamó pupilo de Alea, porque era la primera vez que Alea, el ídolo del departamento de magia, salía con alguien antes, y su relación se volvió un tema de chismes. El chico decía que era un mago un poco diferente y empezó a invocar algún tipo de espíritu loco que volaba hacia Helmut. Este le dio un puñetazo atravesando al pobre, quien salió con puchero mientras el otro se reía mucho porque era un espíritu de luz. El Ratin no lastima a nadie, y aunque pudiera, no se podría bloquear físicamente porque los espíritus no tienen cuerpo físico, solo algunos magos pueden controlarlo. El chico de cabello verde era uno de ellos, llamado Xian, el único mago elemental de la Academia Greta. Helmut solo dijo: «Está bien, un gusto conocerte», y siguió caminando, diciendo que estaba en medio de un pedido. Como era un pedido dentro de la academia, Xian preguntó si se trataba del fantasma de la academia. Sabía de ello porque estaba interesado en el rumor y preguntó si Helmut quería ayuda. Al final, los dos estaban de noche en la academia usando al pobre Ratin de luz. Caminaban por los pasillos mientras Xian decía que, a excepción de los invocados con magia negra, no era tan peligroso. Helmut iba adelante y sugirió separarse para encontrar al fantasma de manera más eficiente, pero Xian insistió en seguirlo. Tras revisar otra habitación, Xian se asustó porque había alguien caminando adelante. Helmut iba a sacar su espada, pero el que apareció fue Alea preguntando qué hacían allí. Explicaron todo sobre el pedido de la guilda relacionado con el fantasma. Alea también estaba allí porque había recibido un pedido. Xian se animó, queriendo cazar el fantasma con los tres juntos. Usaron una magia de ilusión para mostrar toda la estructura de la academia. Alea señaló que todos los lugares donde aparecía el fantasma tenían algo en común: el departamento de esgrima. No podía ser un mago quien lo hiciera, porque los tiempos y las voces para conjurar no coincidían. Helmut dijo que los fantasmas no podían recibir ataques físicos, según lo que Isen le había contado antes. Ahora Helmut finalmente estaba teniendo una conversación civilizada, ya que antes siempre era reprendido por el Aga o regañado por Dairen. Los tres tenían conocimientos diferentes, pero juntos encontraban respuestas poco a poco. Alea indicó que Helmut intentara usar la espada con Vi sobre el fantasma si lo encontraban. Tras un tiempo, Xian fue a descansar. Helmut preguntó a Alea dónde podía encontrar un espíritu. Como Alea era un mago elemental, no podía encontrar espíritus. Entonces alguien notó algo y fue tras un espíritu, y los dos siguieron a Xian mientras Helmut preguntaba si sabía que era un espíritu desde el principio. Era eso mismo, y usar a Xian para buscar fue la única manera de localizarlo. Alea usó una magia de rastreo mostrando en el suelo las huellas de Xian, que conducían exactamente al campo de entrenamiento del departamento de esgrima. Alea explicó que los espíritus buscan lugares tranquilos para esconderse y establecer su base. Helmut recordó el campo de entrenamiento de Isen, un lugar cercano, poco concurrido y silencioso. Entraron allí y Alea comenzó a sentir algo, confirmando que era el lugar correcto. Alea no estaba contento con que solo existiera un mago elemental en la academia, así que quería capturar el espíritu para estudiarlo. Usó una magia de silencio, borrando su presencia, y pidió a Helmut ayudar a preparar una trampa para el espíritu. Finalmente apareció el fantasma de la academia. Alea intentó atacarlo, pero había usado un hechizo de sellado que impedía que se moviera bien, así que Helmut debía debilitar al monstruo.
sacó su espada con bis y cortó al monstruo en dos, pero luego volvió furioso. En ese momento, Xian llegó preguntando qué hacían, porque era un espíritu de las sombras y, al ser autoconsciente, requería un enfoque delicado. Alea preguntó cómo capturar un espíritu fuera de control, mientras Xian estaba preocupado porque Alea quería capturar a la criatura y hacer experimentos. Xian explicó que no cooperaba en la investigación de Alea porque quería realizar experimentos muy peligrosos. El plan era que Alea mantuviera el sellado mientras Helmut distraía al espíritu para calmarlo. Xian conjuró varios círculos de magia junto con Alea en el sellado, pero el espíritu atacó. Helmut lo cortó, pero el espíritu escapó. Helmut corrió tras él. Una espada apuntó a su rostro, casi le da, pero Xian usó su magia y convirtió al espíritu en una miniatura de cabeza con puchero. Al día siguiente llevaron esto a la guilda de mercenarios para mostrar que completaron la misión. El conversador se jactó de ser el único mago elemental allí. El recepcionista dijo que deberían volver en algunos días para asegurarse de que el fantasma no reapareciera. Helmut comenzó a hacer sus primeras amistades en la academia, mientras Alea evitaba el apretón de manos. Helmut estuvo con Isen porque su dormitorio estaba en el tercer piso, unidad 301, ya que todos los estudiantes vivían en dormitorios. Fue a ver cómo era y mostró el lugar al hombre en la planta baja, quien se asustó. En ese dormitorio, alguien cansado se quejaba de que nunca haría amigos y terminó involucrado con dos problemáticos, todo por un maldito cuervo que subía las escaleras. Al abrir la puerta del tercer piso, Alea estaba detrás, que resultó ser una mujer. Helmut se preguntó si esa era la magia que sentía a su alrededor. Después fueron a un callejón donde los dos problemáticos tenían un altercado con los guardias. Apareció algo diciendo que fueron idiotas por fallar en matar a un niño. El de cabello azul intentó atacar, pero su cabeza voló lejos. El barbudo preguntó quién era. El ser dijo que habían manchado el nombre de los halcones negros y tendría preguntas para los guardias aterrados. Volviendo a Alea, estaba furiosa, sin querer encontrarse con Helmut. Al girar la llave, Helmut vio un nuevo cuarto. Pensó que era más simple que la mansión Kudrow, un paraíso comparado con el bosque. Desde que salió del bosque, se había aliado y ayudado a los mercenarios, y ahora se matriculaba en la Academia Greta, enfocándose en volverse más fuerte. En ese momento, Helmut intentó sacar su espada, pero la había olvidado. Alea estaba detrás. Helmut entró y casi le explotó la cabeza. Alea explicó que también fue asignada a ese cuarto, 301, y notó que había dos camas. Helmut tomó su capa y fue a la oficina del director a quejarse, mientras Alea le decía que no tocara nada hasta que volviera, o si no, habría problemas. Liam Weiss, director de la Academia Greta, estaba tomando su café. Alea llegó gritando, preguntando cómo dejó que esto pasara. Otro estudiante compartía su cuarto, y como jefa del departamento de magia, debía tener un cuarto propio. El director, calmado, se disculpó, explicando que los dormitorios estaban en remodelación y había menos disponibles. Alea debía tener un cuarto individual para proteger su identidad de mujer. El director dijo que era suficiente con tener cuidado, porque su magia de archimago pasaría desapercibida para el departamento de esgrima. La única solución fue poner a un amigo de Alea como compañero hasta el próximo semestre. Alea no podía creer que fuera Helmut. El director recordó que ella había dado clases a Helmut solo porque pagó. Recordó cuando conoció a Helmut durante la misión. Lucharon juntos y se hicieron algo amigos. El director comentó que era su deber incentivar amistades. Si Alea cooperaba el próximo semestre, tendría su cuarto propio. Reflexionó que fue por poco, aunque Helmut parecía buena persona. Alea preguntó, con las mejillas sonrojadas, si Helmut realmente quería compartir cuarto. Él no tenía elección, siempre tuvo cuarto individual por ser jefe, pero este semestre debía compartir con Helmut. No le gustó mucho y preguntó si Helmut quería vivir en la ciudad y que él lo llevara todos los días usando magia, lo cual el director no aprobaría. Alea pensó que vivir allí sería difícil, pero finalmente decidió quedarse con Helmut, mejor que con los demás del departamento. Alea se sintió incómoda, pensando que no debería haberlo ayudado en el examen. Helmut tomó su equipaje y salió, pensando si Alea había decidido cómo dividir el cuarto. Al entrar, Alea le mostró la cortina que dividía su espacio. Todo lo del otro lado pertenecía a Alea, y había colocado un hechizo de alarma en la cortina, para que Helmut no se acercara. Por eso comenzó a hablar: no hagas ruido, nada de olores, mantén el baño limpio, y también está prohibido traer a otra persona. Si necesitas algo, solo llama desde la cortina del lado. Pero mientras Alea volvía a su mitad de la cortina, Helmut se giró diciendo que espera que los dos se lleven bien durante este tiempo. Después estaban dando una vuelta por la academia. Un grupo decía que era cierto, un plebeyo había sido aprobado en el examen de transferencia, y que el profesor Isen era su guardián. Por eso Sabat decía que cuidaría de él personalmente, ya que los plebeyos no pueden compararse con un noble. Como mañana habría clase de esgrima, enseñarán una lección a ese fritador de pasteles. Helmut finalmente cambió de ropa, pensando que era cómoda, y decidió ir a la sala de entrenamiento. En el camino se encontró con el chico de cabello verde, nuestro amigo Xian, quien, asustado, preguntaba si Helmut estaba en la habitación 301. Helmut, con su cara de siempre, preguntó si había algún problema. Xian no entendía, ya que Alea siempre tenía un cuarto individual por ser jefe del departamento de magia,
y no comprendía por qué había aceptado compartirlo. Xian comentó que era difícil vivir con alguien tan estresado y preguntó si hoy tendrían la primera clase de esgrima. Dijo que Helmut debería evitar involucrarse con el perro loco del departamento. Helmut preguntó si el departamento criaba perros, pero eso era solo un apodo, se refería a un estudiante de segundo año llamado Asuka. El año pasado, todos los estudiantes que se metieron con él recibieron una paliza. Uno incluso dejó la academia tras perder la oreja. Por eso nadie se mete con él, y como era muy talentoso, la academia solo le dio una suspensión. Xian le indicó a Helmut que prestara atención a la clase y mencionó que él se quedaría en la habitación 303, así que si Alea quisiera matar a Helmut, solo tenía que aparecer allí arriba. Después Helmut fue al campo del departamento de esgrima. El profesor llamaba a los estudiantes de segundo año para formar 4 filas. Preguntó cómo habían pasado las vacaciones, ya que era la primera clase del semestre y sería un entrenamiento básico. Comentó: espero que 6 hayan pasado las vacaciones en el regazo de mamá, pueden dar 20 vueltas a la cancha ahora. Helmut corría tranquilo, pensando si 20 vueltas no eran muy pocas para calentar, mientras el de cabello verde se molestaba por estar junto a un plebeyo. Tuvo la brillante idea de que Helmut conociera el suelo de la academia cayéndose. Dio un primer patada, pero no pasó nada, ni él entendía si había acertado. Intentó de nuevo, hasta que Helmut se cansó y dio un golpe que lo dejó con la cara en el suelo, mientras él seguía corriendo y el otro juraba venganza. Tras las 20 vueltas, los estudiantes estaban agotados en el suelo. Otro estudiante fue a reclamarle a Helmut, acusándolo de haberlo derribado, aunque él había empezado todo. Estaba furioso, diciendo que en la academia estaba protegido, pero fuera de ella nadie podía protegerlo, porque no reconocía su lugar. Solo que este loco no sabía lo fuerte que era Helmut en este punto de la historia. El otro chico rubio llegó y le dijo a Aaron que dejara de gastar energía, porque la hora del ajuste de cuentas llegaría. Helmut pensaba que los humanos, aunque débiles, se enorgullecían de su estatus, algo que ni siquiera habían ganado por sí mismos. Reflexionó si debería enseñarles una lección a esos nobles inútiles. En ese momento, alguien llegó desde arriba preguntando si hablaban de él. Aaron preguntó quién era, pero él tampoco conocía a los estudiantes de abajo, solo había escuchado sobre el plebeyo. Se enojó, llamándolo descarado y diciendo que no tenía obligación de tolerar plebeyos. El valiente del cabello azul provocó mientras sus amigos decían: suéltame, suéltame, o voy a actuar. Se volvió y dijo que vería cuánto aguantarían esos malditos. Helmut recordó lo que Xian había dicho: no te involucres con el perro loco del departamento, Asuka, quien estaba causando problemas frente a él. Luego el profesor gritó que cuando llamaran sus nombres, debían tomar una espada de madera. Llamó a Asuka primero y le preguntó por su retraso. Asuka dijo que estaba en reunión con la profesora Patricia, pero como ella estaba de descanso, no sirvió de excusa. Por eso tendría que dar 30 vueltas al campo. Helmut pensaba que Asuka debía tener una pésima reputación. El profesor indicó que tomaran sus espadas y comenzaran el entrenamiento sin bromas. Helmut tomó la espada y la balanceó con fuerza, girándola de todas las formas posibles. Pensó en lo que Xian había dicho, que la primera clase no sería especial. Como fue simple, quería saber si sería más difícil después. En ese momento, Asuka lo llamó. Preguntó si Helmut no le agradecería por detener la pelea. Helmut no pidió ayuda, así que Asuka le estrechó la mano, diciendo que también era plebeyo y esperaba llevarse bien. Helmut vio una energía en su mano, pero la ignoró. Asuka dijo que no le gustaba que la gente pidiera ayuda constantemente y se fue hablando solo. Helmut, que casi no dijo nada, pensó que empezar peleas causaba buena impresión. Alea comentó que no era así. Sobre los idiotas que creen que el estatus lo es todo, se puede resolver mostrando el nivel de fuerza. Helmut pensó que Xian dijo que era malo pelear el primer día, pero que dependía de la pelea. Provocar para que te ataquen da mala impresión, pero al contrario sería buena, así que lo correcto era esperar la clase de duelos. Helmut se preguntó si, siendo el mejor alumno, podría atacar sin control. Pensaba en aquel alumno loco de su clase y en la reunión con los nobles. El rubio dijo que era bueno. Ahora Helmut tenía otro amigo plebeyo, pero Asuka pronto se convertiría en su perro obediente. Asuka golpeó la nuca de quien estaba detrás, diciendo que estaba demasiado emocionado y preguntó si no iba a hacer que obedeciera ahora. Dijo que en la Academia Greta no existe discriminación de estatus cuando hay oportunidad de aprendizaje. Con el tiempo, surgió la creencia de que los nobles debían molestar a los plebeyos, aunque no abiertamente, siempre pasaba a escondidas. Asuka es llamado el perro loco por su presencia amenazante y hacía que los nobles se quedaran mirando sin actuar. El otro comentó que se ganaba el apodo, pero tras la suspensión tuvo que vivir en línea. Si hacía otra tontería, sería suspendido nuevamente. Por eso llegó loco, ordenando a Helmut dar un golpe, para que este cachorrito obedeciera o su vida se arruinaría. Quedó claro quién era el cobarde en la academia. Asuka decía a sus amigos que incluso él tenía miedo del canil, pero alguien llegó y dio 2 golpes a cada uno en la cabeza,
preguntando si estaban allí para volverse delincuentes. Era la profesora Patricia. Asuka acusó a un estudiante vagabundo de iniciar todo, pero ella lo golpeó nuevamente, diciendo que debía dejar de usar la violencia para resolver todo. Sabat también estaba equivocado. Debía elegir bien a sus oponentes según habilidades. Casi era hora de la siguiente clase. Los alumnos caminaron mientras Asuka iba con ella. Si seguía así, se metería en problemas otra vez. Patricia no podría protegerlo siempre, y no debía perder la oportunidad por tonterías. Ella mencionó que otro plebeyo pasó la primera clase sin problemas, así que Asuka debía ser amable con él. Recordó que se trataba de nuestro gótico, Helmut, quien dijo que no quería aliarse con nadie y se las arreglaba muy bien solo. Todos estaban enfurecidos porque empezaría la próxima clase. La profesora dijo que un alumno no había llegado. Alguien mencionó que era Helmut. Ella mandó a alguien a buscarlo, hasta que él llegó. La profesora preguntó por el retraso. Helmut no sabía que el lugar había cambiado. Los nobles se reían de él, pero él respondió: no recibí el aviso, disculpen. La profesora no hizo nada, y la clase comenzó. Era el curso básico para entrenar resistencia, factor determinante para espadachines. Cada uno recibió una almendra para equilibrar en la punta de la espada sin dejarla caer. Quien lograra hacerlo en 30 minutos estaba exento. Y hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.